Hoy vamos a hablar de la expansión agrícola ganadera y los cambios que se van a producir en la pampa húmeda durante los 20 años iniciales del proceso de construcción del Estado Nacional. Esta problemática ya la habíamos empezado a desarrollar la semana pasada cuando señalamos que existía una transformación, un cambio en lo que tiene que ver con la perspectiva de los estudios históricos respecto de cómo se llevó adelante esta expansión de la frontera, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con las características de esa burguesía rural que los estudios tradicionales presentaban de una manera mucho más estática y efectivamente lo que nos revelan los trabajos desarrollados durante los últimos 20 o 30 años es que fundamentalmente se trató de, digamos, un proceso mucho más dinámico y que tenía matices mucho más marcados. El punto de partida un poco para hacer el análisis tiene que ver con la confianza que pusieron tanto los autores tradicionales del liberalismo como las críticas posteriores del revisionismo histórico respecto de las caracterizaciones que habían hecho Alberdi o Sarmiento respecto de la consolidación de la matriz estatal durante la etapa previa a la caída de Rosas. De hecho, tanto en sus estudios desarrollados en Chile como luego en las bases también, Alberdi presupone la idea de que existe un orden, de que Rosas ha enseñado a los argentinos a obedecer y que fundamentalmente lo que hay que darle a ese orden es una matriz institucional. Por eso receta la sanción de una constitución. Es más, el propio Alberdi, aún durante la gestión de Rosas, plantea que este orden, que es fundamental para garantizar la construcción de cualquier tipo de proceso para llevar adelante cualquier tipo de proceso de modernización económica, social, de las estructuras de la sociedad, básicamente debe residir en las leyes y no en las personas. Y por esta razón adjudica a Rosas el mérito de haber instalado un orden, pero plantea la necesidad de que Rosas voluntariamente sancione una constitución y que se someta a ese orden, a esa misma constitución. Es decir, y dice que bueno, que evidentemente esto no va a pasar porque no está en la mente ni en el estilo de gobierno de Rosas, y que por esta razón lo que hay que tratar de conseguir es de que ese orden se mantenga desplazando a quien había sido el responsable de su consecución. La gran pregunta que les quedaba planteada a estos autores era fundamentalmente, y sobre todo Alberdi, era si ese orden podría sobrevivir a la caída de Rosas o si por el contrario la caída de Rosas estaría necesariamente vinculada a un rebrote de la anarquía. Los estudios posteriores, en líneas generales, lo que hicieron fue analizar la construcción del Estado Nacional, sobre todo a partir de la gestión de las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y básicamente vieron como sobreentendida la idea de que ese Estado que se fue consolidando institucionalmente, efectivamente conseguía, a través de las instituciones que creaba, garantizar su monopolio de la violencia y efectivamente el ejercicio de su autoridad a lo largo del territorio nacional. Aquí aparecen algunos problemas, y estos problemas los analiza bien Eduardo Míguez, por ejemplo, cuando lo que él plantea es la ambigüedad como la característica de las relaciones sociales y de las relaciones de poder que existen en la pampa húmeda. Y esto evidentemente es así por el hecho de que efectivamente entre la sanción y la creación de instituciones y su legitimación social existe evidentemente un tránsito, un trecho
significativo. Y por este motivo, entonces, lo que advierte Miguel y otros tantos autores, por cierto, es la coexistencia de dos matrices. Por un lado, lo que tiene que ver con todo el andamiaje institucional, que en la frontera estaba representado fundamentalmente por los comandantes de frontera, los jueces de paz, algunos comisarios en poblaciones más significativas. Y por el otro lado, la persistencia del poder social, que tiene una injerencia determinante en los procesos de toma de decisiones. Y aquí aparece la primera cuestión, que es el hecho de que lo que se empieza a cuestionar es cuál fue el impacto real que tuvo la acción estatal sobre este proceso de expansión agraria que se va a dar en el Río de la Plata y en el territorio nacional, sobre todo en la Pampa Húmeda, en los años posteriores a la caída de Rosas. Evidentemente no se puede dar por presupuesto que ese Estado, o por sobreentendido, que ese Estado nacional va a consolidar inmediatamente su autoridad. Y por distintas razones. En primer lugar, porque efectivamente, si una de las necesidades, de una de las condiciones para garantizar la imposición de ese orden era el monopolio de la violencia, tenemos que tener en cuenta que es el proceso de creación de un ejército nacional o una armada van a llevar su tiempo, y además que ese ejército se va a constituir a partir de lo que son los ejércitos provinciales, de tropas relativamente informales, y también que durante todo este tiempo de consolidación y de creación del ejército nacional, y sobre todo en las zonas de frontera, porque efectivamente hay que definir a la Pampa Húmeda como un territorio de frontera durante toda esta etapa, claramente hay un papel determinante que van a jugar las milicias, pero las milicias evidentemente no eran una estructura militar formal, sino que básicamente eran ciudadanos armados en defensa de su territorio, razón por la cual entonces, mientras que por un lado el Estado proclamaba la necesidad de monopolizar la violencia, en la práctica necesitaba de la acción concreta de las milicias y también de algunos caudillos o de algunos líderes locales que a partir de su poder social o a partir de sus redes clientelares fueran capaces de garantizar el orden y también la defensa frente a eventuales situaciones de desorden como las que podían promover los ataques indígenas. Pero hay algo más que también hay que tener en cuenta, y es el hecho de que esa frontera es una zona difusa, razón por la cual entonces existía todavía la práctica de establecer alianzas con distintas tribus, con los indios denominados amigos, que era tradicional desde la etapa de Rosas, claramente. Y entonces efectivamente vamos a ver que en instancias de confrontación a nivel de los conflictos, de las guerras civiles, de las revoluciones o las rebeliones que se van a ir generando, también los ataques de otras tribus, en líneas generales, vamos a ver cómo hay una participación activa de varios de estos caciques o caciquejos que participan luchando en las guerras civiles, por ejemplo en las disputas en Cepeda o en Pavón, claramente, luchando de uno y otro bando. Entonces, por un lado teníamos un Estado Nacional que, tomando el marco ideológico que habían provisto Alberdi o Sarmiento, señalaban la necesidad del exterminio del indígena, proclamando un verdadero genocidio, y la idea de que el gaucho debía entregar la última gota de sangre en favor del proceso de consolidación de un orden nacional, o bien la mirada de Sarmiento de que su sangre solo servía para abono de la tierra. En la práctica concreta, tanto los gauchos, tanto las milicias, como estas tribus y estos caciques amigos, participaron activamente en las disputas al interior de o entre las facciones, tanto de los denominados porteños como también de las fuerzas nacionales en la etapa de Rosas, o luego también en la represión de rebeliones de distinto tipo que se daban en la sociedad. Y acá evidentemente
se establece una tensión que es muy importante tener en cuenta, una tensión entre la necesidad de parte de los productores de esta burguesía que se consolida durante esta etapa, de obtener mano de obra y a la vez de un Estado nacional que a través de sus racias, de sus reclutamientos, precisa desesperadamente de mano de obra para militarizar. Entonces, ahí vemos una tensión que se da constantemente y que se resuelve a partir de situaciones puntuales, de situaciones concretas, porque simultáneamente el capitán o el comandante de frontera o el juez de paz podían ordenar el reclutamiento de trabajadores que eran mano de obra indispensable para llevar adelante el sistema productivo. Sobre todo porque no tenemos que olvidar que se da un cambio muy importante a partir de la caída de Rosas, sobre todo, que es el hecho de la profundización de las exportaciones agrarias, y esto reclamaba una dotación de trabajadores muy superior a lo que habían sido las cacerías y las formas de exportación simplemente de precedentes de los vacunos. Entonces, tanto el hecho de el impulso de la economía agraria, luego el desarrollo del ovino, que empieza ya en el tramo final del gobierno de Rosas, y fundamentalmente también luego la vuelta a una exportación de vacunos, pero que con características diferentes a las viejas expediciones de caza que tenían lugar en las primeras décadas del siglo, va a demandar mano de obra constante. Aquí aparece otra nueva tensión. Hay una contradicción entre lo que era la movilidad que efectivamente se experimenta en la mano de obra a partir de las demandas estacionales y también de las demandas puntuales que en algunos momentos tienen algunos productores respecto de lo que había sido la papeleta de Conchavo o distintas normativas que tratan de fijar a la población en un territorio determinado. Entonces, se ve una ambigüedad significativa, se ve una presencia de un poder social que de alguna manera pretende poner a salvo a esos trabajadores de las garras del reclutamiento estatal, pero a la vez es consciente de que necesita de una consolidación de ese Estado como para llevar un proceso adelante de expansión de las fronteras y de consolidación del orden. Esta ambigüedad va a estar permanentemente presente, por lo menos hasta fines de los años 70, y ahí aparece otro momento que va a ser fundamental, y ese momento que va a ser fundamental tiene que ver con el proceso de la denominada conquista del desierto, que permitió ampliar considerablemente la frontera agrícola en el territorio nacional. Ahora, nuevamente aparece una contradicción, porque si nosotros vamos a los trabajos de Alberdi fundamentalmente, y en menor medida a la praxis de Sarmiento, sobre todo en la presidencia, vamos a ver que hay de alguna manera un convencimiento, siguiendo a los padres fundadores norteamericanos, del hecho de que el orden estatal debía reproducir una estructura social, ¿m? Y fundamentalmente las jerarquías existentes en una estructura social, es decir, que el poder real debía reflejarse dentro del poder institucional para que ese orden pudiera consolidarse e imponer respeto y autoridad sobre todo el territorio. Y aquí hay una cuestión que es esencial para tener en cuenta, porque efectivamente, digamos, la misión que se desprende de esa mirada es la idea de propietarios terratenientes, estancieros, con una visión conservadora, poco afectos a la inversión, y que debían esperar necesariamente que el Estado llevar adelante los procesos de inversión y de disciplinamiento de la mano de obra. Evidentemente hay una participación del Estado en los procesos de disciplinamiento de mano de obra muy clara, pero también hay un poder social que impone ese disciplinamiento, no necesariamente o exclusivamente a través de la represión, sino fundamentalmente a través de las costumbres y a través de las prácticas sociales. Recordemos, como decíamos antes, que el Estado no estaba en condiciones de garantizar
el orden en la frontera y mucho menos de imponer su autoridad de manera monolítica en todo este territorio. La otra cuestión que surge de los trabajos que analizamos en esta clase tiene que ver con algo que ya veníamos viendo la semana anterior relacionado con la cuestión de las vanguardias, ¿no? Es decir, efectivamente lo que queda en claro en los estudios históricos de las últimas décadas es el hecho de que ese empresariado fue mucho más heterogéneo, pero también de lo que planteaban los sectores tradicionales, pero que también había una disposición a llevar adelante inversiones de riesgo, y también estaban muy atentos a lo que era la evolución de la demanda en el mercado internacional y lo que eran los aportes, los avances que se generaban dentro de las economías competitivas respecto de la Argentina, fundamentalmente porque se trataba de un mercado con un altísimo nivel de competencia. Y es por esta razón que vamos a ver que existen o coexisten distintos tipos de empresarios. Por un lado hay una vanguardia, efectivamente, que está dispuesta a llevar adelante estas transformaciones, y esa vanguardia generalmente se referencia en las tierras de mejor calidad y de grandes explotaciones. Pero hay permanentemente, tanto en ellos como en otros productores que a lo mejor no son terratenientes, pero que se apropian o que arriendan otras tierras, ya que el costo de la tierra no era el factor determinante, sino fundamentalmente lo que era la inversión sobre la tierra y también la disponibilidad de mano de obra como para explotarla. Vamos a ver que también en la medida de sus posibilidades hay sectores que no pertenecen a esta élite agraria, pero que de todas maneras tienen una mentalidad mucho más dispuesta a la inversión de riesgo y también al hecho de generar transformaciones para maximizar sus beneficios. Junto con estos sectores, por cierto, existen opciones diversas, ¿no? Por un lado existen grandes propietarios que, sin llegar a ser la cabeza de esa vanguardia transformadora, de todas maneras implementan de una manera mucho más acotada algunos de los avances y de las recomendaciones, minimizando un tanto sus beneficios, por cierto, y también por un tema de disponibilidad de capital. Y también tenemos otros sectores que de alguna manera sí responden a ese modelo más tradicional de tener a la tierra como un bien que por un lado les permite obtener beneficios, pero que no plantea demasiada, o que, digamos, que no merece demasiada inversión, porque en realidad el lugar de donde se extraían los principales ganancias, los principales réditos, pasaba por la especulación financiera, como planteaba, por ejemplo, Jorge Sabato. Entonces, tenemos distintos tipos de empresarios, algunos con una mentalidad rentística que privilegian, por cierto, a la tierra como un factor que genera recursos para luego ser maximizados fundamentalmente en la especulación financiera. Tenemos otros sectores medios que implementan cambios y que tratan de llevar adelante su empresa en la medida en que lo permiten sus condiciones y su disponibilidad de capital. Y finalmente una vanguardia que tiene una concentración de la riqueza y las mejores tierras, que es la que va a llevar adelante los cambios profundos y transformadores. Ahora, efectivamente, existe una incidencia o existe una capacidad de influencia a partir de esta representación social y también esta definición en términos políticos e ideológicos respecto de que efectivamente estos sectores como portadores del poder social tenían una capacidad de influencia sobre las decisiones estatales y también formaban parte, la mayoría de ellos, incluso de las propias instituciones estatales en cargos de gobierno o en cargos legislativos o naturalmente también en la justicia. Pero evidentemente, digamos, si bien existe el recurso a aprovechar esas condiciones tan favorables que le garantizaba esta vinculación entre poder social y poder político, también tenemos que tener en cuenta que esto venía acompañado de llevar adelante
una política de inversiones de riesgo y no se les puede atribuir una mentalidad conservadora o puramente rentística. El punto de inflexión que van a plantear los distintos autores pasa necesariamente por la década del 70 y del 80, pero sobre todo la década del 70, por dos razones fundamentales. La primera razón tiene que ver con la creación de la sociedad rural. Una sociedad rural que, a diferencia de lo que va a ocurrir después de la década de 1930, plantea justamente la vanguardia, la transformación, la maximización de recursos, incluso a partir de la sobreexplotación de la mano de obra o el endeudamiento y demás de los trabajadores o de los arrendatarios para básicamente retener esa mano de obra, pagar lo menos posible en lo que tiene que ver con los recursos de trabajo, con los recursos humanos y a la vez generar una maximización de beneficios. Pero por el otro lado también vemos que hay una disposición muy grande a la expansión entonces de la producción y también de la modernización y los cambios a partir de las transformaciones del mercado internacional. Recordemos que llegamos al proceso de caída de Rosas con una primacía muy clara de la exportación de vacunos y de vacunos de más bien, digamos, todavía estamos con el tasajo, el cuero y en una economía mucho más próxima a la primera mitad del siglo, por cierto. Y luego vemos cómo se van a ir desarrollando un cambio, una transformación hacia el ovino y también fundamentalmente hacia la agricultura. Y más avanzado el siglo luego, en la medida en que las condiciones tecnológicas lo permitan y también los cambios en la demanda internacional, vamos a volver a la exportación privilegiada del vacuno. Pero, ¿qué ocurre? Aquí hay una situación que plantean los autores en general en los últimos tiempos, y es el hecho de que en la medida en que existe cierta estabilidad en la economía argentina, en la medida en que se va consolidando un orden institucional a lo largo del territorio, en la medida en que efectivamente se incrementa o va variando la demanda del mercado internacional, hay mayor predisposición a llevar adelante compras de ganado, esencialmente de excelente calidad, para tratar de mejorar los productos locales y adaptarlos a lo que era la demanda internacional en un mercado competitivo. Entonces, evidentemente, esto implicaba inversiones de riesgo, porque efectivamente la demanda podía variar en el mercado internacional o podían darse condiciones excepcionales que cerraran esos mercados, y efectivamente lo que vemos es esta predisposición a llevar adelante ese proceso de transformaciones. Entonces, efectivamente, esto no plantea un cuestionamiento respecto de que ese orden oligárquico, ese orden conservador, no haya oficiado como un instrumento de esa economía agroexportadora y fundamentalmente en el caso local de los sectores terratenientes. Pero sí el hecho de que al interior, digamos, de esa relación que preexiste, que se va a mantener por bastante tiempo, existe también una actitud mucho más inquieta y básicamente una mentalidad mucho más moderna dentro de estas vanguardias para llevar adelante procesos de transformación, de inversiones y de adaptación a los cambios que se dan en el mercado internacional. El segundo elemento que es fundamental junto con la creación de la sociedad rural va a ser la expansión de la frontera, como decíamos antes, a través de la denominada campaña del desierto de Roca y luego otras campañas similares que se van a llevar en la zona del Gran Chaco, en todo el norte argentino. Y esto es importante porque en realidad implica la incorporación dentro de la órbita de la producción de fabulosos territorios y además de tierras de excelente calidad que permiten incluso la reubicación de la producción. Por ejemplo, la oveja va a desplazar a la vaca en una primera etapa, cuando la demanda internacional de lana todavía siga conteniendo importancia, pero luego la oveja va a ser desplazada hacia la Patagonia, hacia el sur, en la medida en que las mejores tierras se reservaban para aquellas producciones, en este caso el vacuno y la agricultura, esta estancia mixta, esta idea
de la producción combinada a partir justamente de esos cambios en la demanda. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que hay distintos momentos en este proceso de transformaciones, que en una primera etapa, fundamentalmente, el poder social tiene una incidencia muy marcada en lo que tiene que ver con garantizar el orden e incluso con la gestión de esos territorios más alejados a los cuales el Estado Nacional no podía imponer efectivamente su autoridad. Y luego vamos a ver que hay, a partir de la expansión territorial, la generación, la creación de la sociedad rural, el establecimiento de la delimitación de estos territorios más modernos a través de los cercados, fundamentalmente también las inversiones, la mejora de los planteles y demás, vamos a ver que evidentemente allí hay una presencia creciente del Estado, pero que es un Estado que no debemos olvidar, que está muy permeado, que incluso tiene un papel destacadísimo en la gestión de ese Estado, estos sectores de Estado en guardia terrestre. De este modo terminamos con la clase de hoy y nos reencontraremos la semana próxima.